Durante los días 12 al 16 de noviembre del año en curso, se llevará a cabo el 18º Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, con el propósito fundamental de elegir el próximo Comité Ejecutivo Nacional, que habrá de dirigir los destinos de nuestro sindicato durante el periodo del 2019 al 2025. Por tercera ocasión en la historia sindical se ha registrado una planilla diferente a la que tradicionalmente presentó el señor Leonardo Rodríguez Alcaine, que estuvo al frente del sindicato 30 años religiéndose, y a su muerte dejó a su sobrino que lleva religiéndose 13 años, quien pretende reelegirse otros 6 años, a pesar de la oposición de la gran mayoría de los electricistas de Comisión Federal de Electricidad, y haciendo a un lado una de las aspiraciones más sentidas de los trabajadores del SUTER, la democracia sindical, para elegir a nuestros representantes por medio del voto libre, universal, directo y secreto. Ante la actitud arcaica y obsoleta con la que el señor Víctor Fuentes del Villar se ha conducido dirigiendo nuestro sindicato, y en particular en este proceso electoral que se aproxima para elegir al Comité Ejecutivo Nacional del SUTER, caracterizado por la falta de respeto a los términos que marcan la convocatoria emitida por él mismo y nuestros estatutos, así como las disposiciones constitucionales en materia de elecciones sindicales y el convenio 98 de la OIT, recién aprobado en las cámaras legislativas, además por la actitud que pudiera asumir el señor Víctor Fuentes de violentar el proceso de referencia. En el contexto actual, en donde millones de mexicanos se manifestaron en las urnas electorales por un cambio profundo en nuestro país, en contra del neoliberalismo, la corrupción e impunidad, autoritarismo y en contra de todo tipo de injusticia, y que el próximo gobierno de Morena se ha manifestado en contra del desmantelamiento de la industria eléctrica, y que en Comisión Federal de Electricidad se ha llevado a cabo la apertura del capital extranjero, enmascarado en la autorización de los productores independientes de energía, que ya ha disminuido significativamente la participación estatal en la generación eléctrica, por lo que el sector nacionalizado vive una situación difícil. Los desafíos entonces que actualmente enfrentamos los electricistas del SUTER son principalmente la lucha en contra de los charros sindicales, que son cómplices de la privatización que impulsan los gobiernos del neoliberalismo. Nuestra lucha es continua contra los líderes charros, como lo es el sobrino de Leonardo Rodríguez Alcaine, Víctor Fuentes del Villar, que se han aprovechado de la privatización para enriquecerse y conservar sus privilegios sin defender el sector eléctrico nacionalizado. La Coordinación Nacional de Electricistas del SUTER, que apareció cuando el presidente Ernesto Zedillo quiso privatizar a la Comisión Federal de Electricidad en 1999, nos opusimos a esa iniciativa. Convocamos a los compañeros electricistas a oponerse frontalmente a la privatización de Comisión Federal de Electricidad, y en ese proceso se lograron aglutinar 54 secciones con los comités ejecutivos locales y los trabajadores. Hicimos una manifestación el 22 de mayo del 99, reuniendo a 15,000 trabajadores electricistas de SUTER que se opusieron a la privatización, y en varias regiones y en varios eventos se hizo trabajo en contra de la privatización. Se hicieron foros, se hicieron marchas regionales, se hicieron documentos
que aclaraban que la Comisión Federal de Electricidad no estaba en quiebra y por tanto no se debía de privatizar. Esa fue la lucha que hizo posible que todavía a este año exista la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari modificara la ley del servicio eléctrico, permitiendo la entrada de las transnacionales en la generación de electricidad, y ahora el 43% es producido por las empresas transnacionales, a lo cual la Coordinación Nacional de Electricistas se ha opuesto diametralmente. Después, el presidente Peña Nieto hizo que se aprobara la reforma energética que desmantela y casi desaparece a la Comisión Federal de Electricidad, a la cual la Coordinación Nacional de Electricistas también se opone a esa reforma energética. Por eso nosotros en este Congreso, en este próximo Congreso, propusimos 3 ponencias que tratan el tema de modificar los estatutos para permitir la democracia sindical, y una ponencia donde definimos nuestra postura de defensa de la industria eléctrica y la democracia sindical. En la primera ponencia estamos pidiendo que se reformen los estatutos para permitir el voto directo, universal y secreto de los trabajadores. Proponemos varios cambios, están indicados en la ponencia y están indicados en qué artículos y en qué capítulos proponemos esos cambios para permitir la libre participación sindical, en donde los trabajadores sean tomados en cuenta y de esa manera pueda hacer una votación libre, directa, universal y secreta para elegir a los representantes sindicales, y que no se creen dictaduras o monarquías sindicales como la que tenemos actualmente, que representó Leonardo Rodríguez Alcaínez 30 años y su sobrino, que lleva ya 13 años religiéndose. Otra ponencia, proponemos los principios y programas del SUTER, en la cual proponemos cambios a estos capítulos de los estatutos y donde proponemos cambios importantes, por ejemplo, la no pertenencia obligatoria al Partido Revolucionario Institucional, y que los principios deben ser principios de los trabajadores de la clase obrera y no principios que justifiquen la permanencia de dictaduras sindicales y la no defensa de los principios de los trabajadores y de los electricistas en especial. En esta ponencia estamos indicando también en cada uno de los capítulos y en cada uno de los programas que se proponen, y la reorganización del sindicato con el fin de que puedan los trabajadores acceder a las decisiones que se toman en el Comité Ejecutivo Nacional. Proponemos también cambios en el Consejo y en el Congreso. Proponemos que se incorporen otros capítulos, como son el capítulo de plebiscito, de procesos electorales, revocación de mandatos y de la eliminación de algunos artículos que son la vergüenza de los electricistas, como son la pertenencia a partidos políticos obligatoria y también la obediencia absoluta a los líderes sindicales, que ha permitido y que ha propiciado la dictadura sindical más larga de los trabajadores electricistas. En la ponencia de industria eléctrica nacionalizada proponemos cómo se debe organizar la industria eléctrica, observando principios fundamentales para la conservación del control de la industria eléctrica en manos estatales,
y de los trabajadores estos grandes ejes que proponemos planes y programas para desarrollar la industria eléctrica y de esa manera no permitir que se privatice y no permitir que se desmantele con la reforma energética. Hacemos un análisis de los efectos de la reforma energética que, a pesar de que se hayan aprobado por sus mismas contradicciones, la reforma energética no se ha aprobado, pero sí se está desmantelando el sector de tal manera que en el futuro se pretende pasar las propiedades de los mexicanos, los activos de la empresa, a las empresas transnacionales. De esa manera controlarán la industria eléctrica y acabarán no solamente con la industria eléctrica, sino con las prestaciones de los trabajadores y con el propio sindicato que aún existe. Por lo tanto, aquí nosotros proponemos esta defensa de la industria eléctrica y también proponemos los planes que se deben de seguir para conservar en poder del Estado, para beneficio del pueblo de México, de los trabajadores, principalmente. Participamos en este proceso electoral con el fin de acceder a la dirección del Comité Ejecutivo Nacional, no para enriquecernos ni para perpetuarnos en el poder, sino para defender la industria eléctrica, pero para ello necesitamos encauzar toda la fuerza social de los trabajadores y solamente la podemos hacer si en el sindicato se establece la democracia sindical. Para ese efecto, proponemos el siguiente plan de trabajo, que está dividido en 10 puntos, los cuales mencionaré. El primer punto es la defensa de la industria eléctrica y la soberanía nacional. El segundo punto, rechazo a la reforma energética que modifica los artículos 25, 27, 28 constitucionales principalmente. Limitar la participación privada en la generación eléctrica sería el tercer punto. El cuarto punto es la defensa del patrimonio nacional. El quinto punto sería la reorganización de la industria eléctrica. El sexto punto, la democracia sindical. El séptimo punto, independencia de clase. El octavo punto sería el voto directo, universal y secreto. El 9 sería recuperación de las prestaciones perdidas de nuestro contrato colectivo de trabajo. Y el punto 10 sería una exaltación a los compañeros electricistas para que se incorporen a esta lucha. Primer punto del programa, la defensa de la industria eléctrica y la soberanía nacional. La nacionalización de la industria eléctrica es una conquista histórica del pueblo de México y especialmente de los trabajadores electricistas. Durante más de 50 años se ha construido una importante infraestructura industrial con significativas aportaciones tecnológicas. La industria eléctrica nacional ha alcanzado una alta capacidad instalada y representa uno de los sistemas eléctricos más extensos del mundo. La capacidad de generación incluye el aprovechamiento de diversas fuentes energéticas primarias. Con el esfuerzo de los técnicos y trabajadores mexicanos se ha logrado la unificación de frecuencias y la interconexión del sistema eléctrico nacional. La industria eléctrica opera con rentabilidad apropiada e índices de productividad notables. El servicio proporcionado a los diversos sectores sociales ha significado una destacada contribución al desarrollo nacional. La infraestructura eléctrica mexicana constituye un gran patrimonio nacional que, junto con la industria petrolera, es pilar de la soberanía nacional. Por ello, los electricistas mexicanos estamos comprometidos en la defensa y fortalecimiento de un proyecto de nación democrático, independiente y soberano. El punto 2, rechazo a la reforma energética que modifica los artículos 25, 27 y 28 constitucionales principalmente.
La planilla democrática rechaza rotundamente la ley de la industria eléctrica del 11 de agosto de 2014 y las reformas constitucionales del 20 de noviembre indicadas en el párrafo sexto y séptimo del artículo 27 para modificar los artículos 27 y 28 constitucionales. Los propósitos de esta iniciativa están orientados a la privatización y al desmantelamiento de la industria eléctrica, y a las consecuencias serían diversas para el país. La situación de la industria eléctrica no es grave, como lo asegura el gobierno, ni es necesaria, ya que se puede cumplir con la demanda eléctrica manteniendo la propiedad estatal. El punto 3 se refiere a limitar la participación privada en la industria eléctrica. También estamos en desacuerdo con la ilegítima, ilimitada e innecesaria apertura a la inversión privada en la industria basada en las reformas regresivas de 1992 a la Ley del Servicio Eléctrico de Energía Eléctrica, a través de las figuras del productor independiente y autoabastecimiento. Se permite la participación privada en la industria eléctrica. Con estos mecanismos se han otorgado innumerables permisos a los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, teniendo como base el esquema legal vigente indebida y regresivamente modificados. Con este esquema se pretendió privatizar a la industria sin modificar la Constitución, por lo que es necesario poner límite a tales inversiones que no deben sustituir, como lo están haciendo, la inversión pública. Punto 4. Defensa del patrimonio nacional. De acuerdo a la reforma energética, se pretende dividir a la industria en 4 actividades: generación, transmisión, distribución y comercialización. Esta propuesta significa la desintegración de la industria eléctrica nacionalizada, principalmente en lo referente a la generación y abastecimiento, estimando así que tales actividades serán competitivas y los precios serían fijados por el mercado. Por ello es necesario un gran número de empresas que compitan entre sí con la regulación de los precios a través de un organismo regulador independiente. Lo anterior significaría la destrucción del patrimonio nacional y su entrega al capital privado, especialmente al extranjero, sin que sea posible cumplir ninguno de los propósitos que supuestamente fundamentan la privatización. En la práctica, la competencia se reduciría a unas cuantas empresas de generación que monopolizarían el mercado y la impondrían condiciones. La soberanía nacional sería afectada gravemente, pues el capital privado sería principalmente extranjero, pasando la industria nacionalizada a manos foráneas. Cualesquiera que sea el mecanismo de desintegración eléctrica, afectaría al patrimonio nacional. La industria eléctrica, lo mismo que la petrolera, constituyen el patrimonio más que sintetiza el sentimiento de soberanía nacional. El punto 5 sería la regulación de la industria eléctrica nacionalizada. Con la nacionalización se logró que esta industria estuviera controlada por el Estado y que se integrara la industria casi en su totalidad. Por lo tanto, los trabajadores pensamos que la alternativa para la industria eléctrica no es la privatización, sino que se debe expresar en una política eléctrica independiente con las siguientes bases: exclusividad del Estado en materia energética, propiedad y control estatal de la industria eléctrica, conservación de los recursos naturales no renovables, desarrollo social democrático y soberanía nacional. El sexto punto, que es uno de los puntos por los cuales hemos luchado, es la democracia sindical. La lucha contra la reforma energética que privatiza la industria eléctrica nacionalizada necesita de la democracia sindical. Solamente los trabajadores sindicalizados organizados democráticamente podríamos organizar un desarrollo soberano e independiente de los recursos y patrimonios de la nación.
la representación oficial de SUTER ha hecho caso omiso de sus obligaciones sindicales y ha apoyado la propuesta gubernamental para modificar los artículos 27 y 28 constitucionales que privatizarían la industria eléctrica. Sin embargo, los electricistas mexicanos no estamos de acuerdo con esa política. En todo el país, los trabajadores que defendemos la industria eléctrica nacionalizada de México nos hemos organizado en la Coordinación Nacional de Electricistas, haciendo honor a la industria, a la lucha histórica y a nuestros orígenes democráticos. Hemos levantado la voz enarbolando las banderas de la libertad sindical y de la democracia. Con este espíritu de lucha, el pasado 4 de octubre del 2018, reunidos en el Foro por el Rescate de la Industria Eléctrica Nacionalizada, acordamos constituir una planilla democrática para el Comité Ejecutivo Nacional del SUTER. Esta planilla fue electa por el voto directo, universal y secreto de los electricistas provenientes del norte, centro y del sur del país, precisamente con la participación de compañeros de las distintas secciones y delegaciones sindicales. Se integró una planilla representativa que se propone contender en el próximo proceso electoral sindical. El punto 7 se refiere a la independencia de clase. El SUTER es un importante sindicato de trabajadores mexicanos que debe vivir la democracia sindical como práctica permanente para garantizar su independencia de clase en el movimiento obrero, mantener una solidaridad militante con otros sectores sociales, establecer relaciones fraternas, intercambiar experiencias y solidarizarse con los trabajadores y sus organizaciones sociales en México y en el mundo. El punto 8 del programa es uno de los más importantes, el voto directo, universal y secreto. Una forma de expresión de la democracia sindical es el derecho a elegir a los representantes sindicales a todos los niveles en forma directa, universal y secreta, con la participación de la mayoría de los trabajadores. También debe tenerse el derecho de revocar el mandato a los representantes sindicales en el momento que sea necesario y por los mismos trabajadores que otorgaron el mandato. Hoy las condiciones políticas del país exigen la verdadera democratización de la vida nacional, especialmente en las organizaciones sociales. En el SUTER es urgente vivir la democracia sindical como política cotidiana para defender los intereses inmediatos e históricos de los trabajadores, para lo cual es necesario el voto directo, universal y secreto para elegir a todos los representantes sindicales. Sus estatutos han sido modificados en diversas ocasiones, introduciendo aspectos negativos y hasta vergonzosos para el movimiento obrero y los trabajadores mismos. Tal es el caso de la afiliación forzosa de los electricistas del SUTER al Partido Revolucionario Institucional, así como las disposiciones antidemocráticas de los estatutos, específicamente con relación a las elecciones de los representantes sindicales a nivel nacional. Los trabajadores mexicanos estamos urgidos de democracia, sobre todo en nuestra propia organización sindical, para avanzar firmemente en la organización de nuestra vida sindical. El SUTER necesita varias modificaciones a sus estatutos, por lo que se propone, inciso A, modificar los estatutos sindicales vigentes, suprimiendo todas las referencias inconvenientes para el interés general de los trabajadores en materia política y organizativa, especialmente la afiliación forzosa al PRI. Inciso B, revisar íntegramente los estatutos sindicales a través de un Congreso Nacional Extraordinario convocado oportunamente por el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, electo mediante el voto directo, universal y secreto. Inciso C, incluir en los estatutos la figura del plebiscito, procesos electorales democráticos, revocación de mandato, la no reelección de los dirigentes, respetar la preferencia política de cada reducción del periodo social de 6 a 3 años, reconocimientos plenos de los derechos sindicales a los compañeros jubilados, como lo señala la ley. Inciso D, elección de todos los representantes sindicales mediante el voto directo, universal y secreto,
incluyendo al Comité Ejecutivo Nacional. El noveno punto es la recuperación de las prestaciones perdidas, como la agilización de la prestación para los préstamos habitacionales, recuperación de los préstamos personales, automóvil, inmobiliario, de ampliación y terminación de casa, y agilizar los trámites administrativos para obtener los préstamos de casa, así como disminuir los requisitos de antigüedad y aumentar el monto de los préstamos de casa. Recuperar los centros vacacionales que fueron perdidos, como Acapulco, Quintana Roo, Cozumel y otros. Obtener los descuentos que se obtenían en el transporte de avión para los trabajadores y los descuentos en los hoteles. Recuperar los hoteles que se tenían para centros recreativos como el Majestic, el Hotel Mirador, el Deportivo de Tlalpan, que sea utilizado con beneficio para los trabajadores, y recuperar los servicios médicos. Actualmente hay más quejas del servicio que satisfacciones de los trabajadores. Me refiero al servicio que presta el IMSS. Para resolver este problema proponemos que se restablezca el servicio médico particular en los trabajadores sin afectar las pensiones que se pueden recibir del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se puede apoyar a los jubilados también por medio del Seguro Social, y aumentar los porcentajes que se obtienen en los aumentos salariales en cada revisión, debido a que en 1988 el señor Rodríguez Alcañiz rechazó un aumento salarial de emergencia de 34%. Desde ese momento se vieron afectados los sueldos de los trabajadores del CFE. El convenio de productividad, que afectó más a los trabajadores que los benefició, debe ser eliminado o reestructurado. En la última revisión, del 2016 al 18, se perdió el sistema se modificó el sistema de jubilaciones, transitando del régimen de jubilaciones de solidaridad a un régimen de cuentas privadas. Ante esto, los electricistas nos oponemos a este cambio. Estamos en contra de que se reforme ese esquema de jubilaciones y los cambios al contrato colectivo en esta revisión, y en los que ha perjudicado los derechos de los electricistas. Por lo tanto, lucharemos para recuperar el sistema de jubilaciones solidarios. El punto 10. Adelante, compañeros electricistas. Los trabajadores electricistas estamos urgidos de democracia sindical para garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores. Después de los más de 42 años de sometimiento, hemos aprendido que sin cambios en el Comité Ejecutivo Nacional del SUTER jamás lograremos la libertad de opinión, de elección sindical y el mejoramiento de las relaciones de trabajo, que son parte sustancial de la democracia. Estamos seguros que solo cambiando a los actuales empresarios administradores de los bienes del sindicato y eligiendo en su lugar a auténticos representantes honestos que defiendan en serio y sin lucro los intereses de los trabajadores, lograremos la verdadera democracia sindical. Atentamente, Jesús Navarrete Castellanos, por la democracia sindical. Viva el cambio y la democracia sindical.